Madre mía, qué de cosas tenemos que diseccionar hoy. Me siento como una forense del amor, pero en lugar de un cadáver, tenemos el fantasma de una relación que nos robó el corazón. Así que prepárense un café cargado porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada silencio ensordecedor en la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Como ya saben, el romance surgió en el set de Senkalkapm. I Love is in the air. No solo nos regaló una historia de amor ficticia que nos tuvo pegados a la pantalla, sino que también nos obsequió con la chispa innegable entre Ande y Kerem. Eda y Serkan, con sus personalidades opuestas pero complementarias, nos mostraron que el amor podía florecer en los lugares más inesperados. Y fuera de la pantalla, la magia continuó. Al principio éramos detectives aficionados, buscando migajas de pan que confirmaran lo que nuestros corazones ya sabían: estaban juntos. Cada mirada cómplice en las entrevistas, cada risa compartida en los sets de filmación, cada me gusta estratégico en las redes sociales, eran pruebas irrefutables. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom estalló en una fiesta virtual de confeti y corazones. Recuerdo vívidamente la locura colectiva. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas eran pura fantasía. Esos atardeceres de ensueño, sus sonrisas radiantes, la complicidad en sus miradas. Parecía una postal perfecta del amor verdadero. Los vídeos cortos de sus escapadas románticas se volvieron virales en cuestión de horas. Y las dedicatorias cariñosas en Instagram eran como poemas modernos, llenos de dulzura y admiración mutua. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación de la perfección romántica. Sus fans crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos, memes y teorías sobre su futuro juntos. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de amor eterno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, la burbuja de perfección comenzó a desinflarse. Los primeros rumores de crisis surgieron como pequeñas filtraciones, al principio casi imperceptibles. Pero con el tiempo se convirtieron en grietas evidentes en el muro de su relación. De repente las fotos juntos escaseaban. Ya no inundaban nuestras redes sociales con instantáneas de su felicidad. Las interacciones en Instagram se volvieron frías y distantes. Ya no se les veía tomados de la mano, sonriendo abiertamente en público. Algo había cambiado. La chispa parecía haberse atenuado. Intentábamos aferrarnos a la esperanza, negando la evidencia. Pensábamos que eran solo rumores maliciosos, inventados por la prensa sensacionalista para vender más revistas. Pero las señales se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que la verdad nos golpeó como un balde de agua fría. La confirmación de su ruptura fue un golpe devastador para el fandom. El mundo entero pareció detenerse por un instante. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había fallado? ¿En qué momento se había torcido el cuento de hadas? La pregunta, como ya saben, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Almohadilla Ande Kerem, almohadilla separación, almohadilla corazón roto. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo detectivesco. Vamos a analizar las teorías, los rumores, las pistas y los silencios para intentar comprender qué llevó al final de esta relación que nos había cautivado a todos. *** Teoría número 1. La tiranía de las agendas apretadas ***. Esta es, sin duda, la teoría más plausible y la que más se repite en los mentideros del espectáculo. Tanto Ande como Kerem son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con agendas profesionales que los mantienen constantemente ocupados y viajando por todo el mundo. La presión de mantener una relación a distancia, con horarios imposibles y poco tiempo para verse, podría haber sido un factor determinante en su separación. Piénsenlo por un momento, mantener una relación requiere tiempo, energía y dedicación. Hay que cultivar la conexión, alimentar la chispa, construir una base sólida de confianza y comunicación. Y cuando ambos miembros de la pareja están constantemente trabajando y viajando, es difícil encontrar ese tiempo y esa energía. Las largas jornadas de rodaje pueden ser extenuantes, tanto física como emocionalmente. Los compromisos publicitarios consumen mucho tiempo y exigen una presencia constante en los medios. Las entrevistas y los eventos promocionales los mantienen alejados de casa durante semanas enteras. Y en medio de todo ese caos, ¿cómo encontrar tiempo para una cita romántica, para una conversación profunda, para un simple abrazo reconfortante? Es difícil, por no decir imposible. La distancia física puede generar distancia emocional, y la falta de tiempo puede erosionar la conexión. Además, la presión mediática también juega un papel importante. Ser una pareja famosa implica estar constantemente en el ojo público, con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y los fans analizando cada uno de sus movimientos. No pueden tener un mal día, no pueden cometer errores, porque todo se magnifica y se convierte en noticia.
Esa presión constante puede afectar negativamente a la relación, generando estrés, ansiedad y resentimiento. Teoría número 2. Diferencias irreconciliables y visiones divergentes del futuro. Más allá de las agendas apretadas, también se rumorea que Andy y Kerem tenían diferencias fundamentales en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro de la relación. Se dice que Andy estaba lista para formalizar las cosas, para casarse y formar una familia, mientras que Kerem no se sentía preparado para dar ese paso. Esta es una dinámica muy común en las relaciones. Una persona está lista para avanzar al siguiente nivel, mientras que la otra necesita más tiempo o simplemente no está en la misma sintonía. Y cuando hay una diferencia tan grande en las expectativas, es difícil encontrar un punto medio. La presión de la sociedad y de la familia puede ser especialmente fuerte en este tipo de situaciones. En muchas culturas, se espera que las parejas se casen y formen una familia en un determinado momento de sus vidas. Si una persona no está dispuesta a cumplir con esas expectativas, puede generar conflictos y tensiones en la relación. Además, se rumorea que Andy y Kerem tenían personalidades muy diferentes. Andy es una persona extrovertida, sociable y activa en las redes sociales, mientras que Kerem es más reservado, introspectivo y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Estas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, con el tiempo pueden generar roces y conflictos. La falta de comunicación, las diferentes prioridades y los diferentes estilos de vida pueden erosionar la conexión y generar frustración. Teoría número 3. La sombra de terceras personas y los rumores de infidelidad. Esta es, sin duda, la teoría más escandalosa y la que más ha alimentado los rumores sobre las causas de la ruptura. Se rumorea que Kerem podría haber tenido un romance con otra actriz durante el rodaje de una serie. Obviamente, la infidelidad es una de las principales causas de ruptura en las relaciones. La traición, la falta de confianza y el dolor que causa pueden ser irreparables. Pero, como dije antes, esto es solo un rumor y no hay pruebas que lo confirmen. Sin embargo, la simple existencia de este rumor ha generado mucha controversia y ha alimentado aún más las especulaciones sobre las causas de la ruptura. Los fans se han dividido en dos bandos, los que creen en la inocencia de Kerem y los que lo acusan de haber traicionado a Andy. Teoría número 4. La influencia tóxica de las familias. También se ha hablado mucho sobre la influencia de las familias de Andy y Kerem en su relación. Se dice que las familias no se llevaban bien y que esto generó tensiones entre ellos. Las diferencias culturales, las expectativas familiares y la presión de complacer a los padres pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. En algunas culturas, la opinión de la familia es muy importante y puede influir en las decisiones personales de una manera significativa. Si las familias no aprueban la relación, esto puede generar mucha tensión y conflicto. El veredicto final, un misterio sin resolver. Después de analizar todas las teorías y los rumores, llegamos a la conclusión de que es imposible saber con certeza qué causó la ruptura de Andy y Kerem. Lo más probable es que no haya un solo culpable, sino una combinación de factores que llevaron a la pareja a tomar la difícil decisión de separarse. Las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables, la presión mediática, los rumores de infidelidad, la posible influencia de las familias, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura. Y al final, lo importante es que ambos hayan tomado la decisión que consideraban mejor para su bienestar y su felicidad. Lo que sí podemos decir con certeza es que la ruptura de Andy y Kerem nos ha dejado a todos con el corazón roto. Nos habíamos ilusionado con su historia de amor y nos dolía verla llegar a su fin. Pero, como dice el dicho, el show debe continuar. Y tanto Andy como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos y han sabido manejar la situación con elegancia y discreción. No han hablado públicamente sobre las causas de la ruptura y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Han preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático y se han centrado en sus proyectos profesionales. Y eso, en mi opinión, es admirable. Demuestra madurez, respeto y profesionalismo. Andy y Kerem, un futuro brillante por separado. Andy ha estado imparable desde la ruptura. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las favoritas del público. Ha demostrado una gran versatilidad interpretativa, abordando personajes de todo tipo, desde la comedia romántica hasta el drama intenso. Su presencia en las redes sociales sigue siendo fuerte, aunque ha aprendido a proteger su vida privada y a mantener una distancia prudente con los fans. Kerem tampoco se ha quedado atrás. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, demostrando su talento y su carisma.
Ha experimentado con diferentes géneros y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Su atractivo físico y su personalidad encantadora lo han convertido en un ídolo de masas. Sigue siendo muy activo en las redes sociales, pero también ha aprendido a proteger su vida privada y a evitar la controversia. Ambos siguen trabajando arduamente y cosechando éxitos en sus carreras. Y eso es lo que importa al final. Que hayan podido superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. *** Lecciones aprendidas, reflexiones finales ***. La historia de Hande y Kerem nos deja varias lecciones importantes sobre el amor, las relaciones y la vida en el mundo del espectáculo. Podemos aprender que las relaciones son complejas y que requieren trabajo, dedicación y compromiso. Que la presión mediática puede ser asfixiante y que es importante proteger nuestra vida privada. Que las diferencias irreconciliables pueden ser un obstáculo difícil de superar. Y que al final lo importante es tomar la decisión que consideremos mejor para nuestro bienestar y nuestra felicidad. También podemos aprender que el amor verdadero no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones sociales y las diferencias personales pueden hacer que una relación se desmorone, incluso cuando hay amor entre las dos personas. Y sobre todo podemos aprender que es posible superar una ruptura y seguir adelante con nuestras vidas. Hande y Kerem son un ejemplo de resiliencia y de profesionalismo. Han demostrado que se puede salir adelante después de un desamor y que se puede seguir teniendo éxito en la vida profesional. Así que mis chismosos y chismosas favoritos, aprendamos de esta historia, reflexionemos sobre nuestras propias relaciones y sigamos adelante con nuestras vidas. Y recuerden, la vida es un chisme. Así que no se pierdan ni uno. Besos. Y hasta la próxima.